No solamente fue arquitecto, sino urbanista, escultor y pintor. Me estoy refiriendo a Teodoro González de León, uno de los más prolíficos creadores del urbanismo en la Ciudad de México, pero en realidad en todo el país y fuera de nuestro país. Estudió en el taller de Le Corbusier, es decir, de este hombre que transformó la arquitectura en París, dándole este lugar funcional antes que decorativa u ornamental a la arquitectura. Eso le valió a que regresara a él, después de su recorrido por países de Europa, empezar a trabajar en la década de los 60 en México con una reflexión muy clara, que la arquitectura tenía que servir antes que decorar. Y a partir de ello comenzó a hacer primero casas y más tarde edificios de tipo gubernamental. Prueba de ello es, por ejemplo, hacia el sur, camino hacia el Ajusco, encontramos lo que se llama la Villa Teodora. ¿Y qué son estos? El conjunto de esos tres grandes edificios: la Universidad Pedagógica Nacional, el Fondo de Cultura Económica y el Colegio de México. Es que iba a decir Colegio Nacional, pero ese es en el centro, que también hace una remodelación él. Pero el Colegio Nacional, el Fondo de Cultura Económica y la Universidad Pedagógica cumplen un principio. Regresa a él a los clásicos, a los griegos, a la paideia. Por eso es que plantea, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica, uno desciende como si estuviera uno en un claustro de la época colonial. Uno desciende en unas escalinatas, llega a un gran patio, y ese patio tiene estas formas de columnas de un claustro, pero desemboca a jardines, y después los salones de clase en esa forma caprichosa que tiene ese escenario volcánico de lo que es el Ajusco. ¿Qué es lo sorprendente? Que trabaja y le da movimiento al concreto. Con ello puede hacer figuras curvas, alcanzar dobles o triples alturas, como lo podemos ver, y el mejor ejemplo de esta transformación, de cómo supo manejar el concreto y hacer esos bloques o ballenas, con lo cual podía darle curvatura, es cuando uno llega al Auditorio Nacional. Subir esa escalinata, él partía de que los edificios tenían que emergir del subsuelo. Por eso es que la piedra de mármol mezclado con el concreto, lo hacía desde el piso. Y después va haciendo esta escalera que siempre es como si fuera una pirámide, está en forma piramidal. Uno llega a esa base y hay un enorme marco de 100 metros de largo, que es lo que mide el acceso al Auditorio Nacional, y desde el interior uno puede ver Polanco, como si se tratara del marco de una ventana. Da doble, triple o 5 veces más la altura de la escala humana. Rompe la escala humana, pero invita a que uno habite esos grandes patios. Siempre en el trabajo de Teodoro González de León va a existir la luz, la vegetación y el agua, elementos que consideraba esenciales en todo trabajo arquitectónico. Decía que ese es el principio de la paideia, es decir, del Centro de Educación de Grecolatina, de Roma. Por eso es que había que regresar a ese principio. Otro de los ejemplos, y él empieza a ser el maestro de lo que se llama el concreto en bruto o el movimiento brutalista, que inicia en la década de los 60, y para la década de los 90, Teodoro González de León empieza a transformar ese lenguaje, a hacer lo que él llamaría el brutalismo ligero. El primero de los 3 ejemplos de brutalismo ligero, y es la aportación de este arquitecto mexicano al mundo, es Reforma 222. Ahí empieza a sustituir los grandes bloques de concreto para meter metal y cristal. Y el ejemplo mayor, pues es la Torre Manacar hacia el sur de la Ciudad de México, o si no, la Torre del Dorito, la Torre de Virreyes. Son los 2 ejemplos, los 2 últimos edificios iniciado este siglo XXI, que Teodoro González nos dejó como prueba irrefutable de que México, como bien lo advirtió Octavio Paz, es absolutamente moderno.